Bueno, muy buenas a todos. Vamos a empezar a hablar sobre los aspectos organizacionales como estrategias para el establecimiento de cargos. En el área de talento humano, hablar de aspectos organizacionales, hablamos de los elementos más valiosos que tiene la organización, porque una empresa que no se organiza, ¿cierto?, no podría tener contacto con sus colaboradores, no podría desarrollar esas acciones. Entonces, antes de hacer las prácticas de talento humano, las empresas deben organizar sus puestos de trabajo, sus organigramas, sus manuales de funciones. Entonces, vamos a hablar de algunas herramientas para establecimiento de cargos, y para eso es importante hablar de la descripción y análisis de puestos. Cuando hablamos de descripción y análisis de puestos, hablamos que la descripción se centra en el puesto y el análisis en qué herramientas, qué elementos, qué características debe tener una persona para desarrollar su puesto de trabajo. La descripción, análisis de puesto o perfil de puesto que ustedes pueden encontrar en sus organizaciones, perfil de cargo, contribuye a todas las prácticas de talento humano. En este caso, pues mencionamos lo que nos dice Jaramillo respecto a que contribuye al reclutamiento y selección, a las necesidades de capacitación, para fijar los salarios. También podríamos ahí encontrar cuáles son esos elementos o variables que le aportan a los riesgos del colaborador, cuáles son esas herramientas necesarias para gestionar su desempeño, para evaluar su desempeño. Entonces, es esta práctica la que nos aporta al resto y nos da elementos vitales. ¿Quién es el encargado de analizar los puestos? Pues hay dos opciones: o tener una persona con las competencias para hacerlo, o contratar a un experto como su servidor para lograr a desarrollar el tema. Entonces, la descripción análisis de cargo lo vamos a explicar a través de esta presentación. En la descripción análisis de cargo debe tener tres elementos básicos: el nombre del puesto, su posición y sus tareas. Y en esas tareas es importante que usted le diga qué debe hacer, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el caso de barrer, ¿cierto? ¿Qué debe hacer? Barrer. ¿Cuándo lo debe hacer? ¿Sí? Si diario, semanal, 2 veces al día. Entonces hay empresas que dicen, no, me barre 2 veces al día o me barre una vez, y en ese sentido. ¿Cómo se hace? Viene de acuerdo a los procedimientos. Las empresas determinan cuáles son los procedimientos o las formas de llegar a desarrollar esa tarea, ¿sí? Si la empresa no tiene el cómo se hace, la persona lo puede hacer. Si tiene buena experiencia, lo podría hacer bien, pero si no tiene experiencia, o podría inducirse al error. Entonces, tener procedimientos relacionados con las máquinas o los datos ayuda a minimizar el riesgo de error. Por eso es importante ahí en el cómo se hace para el proceso de inducción. Decirle, mire, lo hace de esta manera. Eso no quiere decir que más adelante la persona nos pueda aportar en mejoras al procedimiento o a la forma como se está haciendo. También explicarle a la persona dónde hace la tarea, ¿cierto? El lugar, qué condiciones tiene el lugar, si es a campo abierto, si es dentro de una oficina, si es en la calle, cómo hace esas tareas. Luego también hay que explicarle el por qué hace la tarea. Entonces, si estamos hablando de barrer, ¿cierto? Entonces hay que decirle por qué barre. ¿Por qué barre? Pues porque está sucio. Si no estuviera sucio, no habría necesidad de la tarea, entonces no se tendría que barrer. Y la más importante, creo, o de la de mayor valor que podríamos obtener, es la de para qué se hace, ¿sí? Ese para qué se hace es para que la persona comprenda cómo hacer bien la tarea, en el tiempo que le dicen, con la forma del cómo se le dijeron, en el lugar, y por esa necesidad, cómo eso le aporta valor a la organización, ¿cierto? Entonces, ¿por qué barre? Porque está sucio. ¿Para qué barre? Para que esté limpio, para que la gente esté contenta, se sienta en un lugar agradable. Entonces, cuando yo le explico a cada persona por qué su tarea le aporta valor a la organización, podríamos tener un mayor compromiso y mayor sentido de pertenencia en lo que hace. Para eso, pues tenemos unos métodos para poder realizar este análisis de puesto. Tenemos unos métodos conocidos como entrevista, cuestionario y observación. Y pues hay una forma en cómo se relacionan el ocupante y el analista de puesto de acuerdo a cada método. Sin embargo, pues no vamos a profundizar, ya ustedes. Entonces,
Cuando describimos el puesto, hay unos rasgos característicos que son generales de las tareas y unos específicos. Es importante que el colaborador sepa específicamente qué tiene que hacer, pero además, genéricamente, qué puede aportar. Entonces, aquí ya estábamos hablando de contenido y la descripción de puesto. Y luego hablamos de las características del análisis de puesto. Entonces, en la descripción del puesto, yo me pongo las medias. Y en el análisis de puesto, me pongo los zapatos. O sea, primero describo, luego analizo. No lo puedo hacer los dos al tiempo. Es importante tener en cuenta esa analogía que estoy planteando. Entonces, cuando ya tengo la descripción del puesto, ahora es, ¿qué características debe tener una persona para desarrollar ese puesto de la mejor manera? Eso nos va a permitir, ¿cierto? Nos va a permitir encontrar una persona idónea y eso pues le va a aportar el proceso de selección del personal. ¿Por qué es la importancia de analizar los puestos de trabajo? Pues primero nos ayuda a organizar las tareas y responsabilidades, nos ayuda a hacer buenos procesos de selección, de inducción, de evaluación de desempeño, también nos ayuda a descentralizar las tareas, a permitir conocer y comprender mejor las responsabilidades. Entonces, también nos ayuda a tener un mapeo claro de la organización y de cada puesto de trabajo frente a sus necesidades. Y en análisis de puesto, pues entonces tenemos acá 4 factores, aquí lo voy a subrayar: requisitos intelectuales, requisitos físicos, responsabilidades implícitas y condiciones de trabajo. Esos son los 4 factores que plantea Chavenato, inclusive en gestionhumana.com, que es una base de datos relacionada con talento humano, lo suscitan y lo organizan de esa manera. En requisitos intelectuales tenemos 2 variables claves que creo que todos las identifican, que son educación y experiencia. Esas 2 variables, por ejemplo en Colombia, es la más representativa. A veces inclusive encontramos perfiles con esas 2 y con ninguna, o sea, con solo esos 2 subfactores. Entonces aquí tenemos unos factores, ¿cierto? Factores. Y aquí tenemos unos subfactores. Entonces, esos subfactores yo los escojo de acuerdo a la necesidad de la organización, ¿cierto? Si es una empresa que no maneja dinero, pues todos los cargos no manejan dinero, entonces este subfactor pues no sería necesario. Entonces, estos subfactores son los que me permiten a mí encontrar información que le aporten a las prácticas de gestión humana, ¿cierto? Entonces, si hay un cargo que requiere levantarse, alzar cajas, ¿cierto? Poner ahí esa información y decir que esas son las características para que en el proceso de selección de personal llegue una persona en esas condiciones, eso evita que no estamos discriminando a nadie, sino simplemente estamos determinando la importancia que tiene el cargo, que una persona tenga esas características y pueda desarrollarlas, ¿cierto? Si hay una responsabilidad implícita de supervisión de personal, pues en selección, ¿cierto? Los encargados de reclutamiento y selección deben encontrar que esa persona tenga las habilidades de dirigir a otras, ¿sí? Porque hay personas muy buenas en su campo, pero no tienen esa habilidad, esa competencia de dirigir a otras personas. Y aquí en condiciones y ambientes de trabajo lo relacionamos con nuestro sistema de gestión y salud y seguridad en el trabajo. Entonces, pues aquí están los pasos para la ejecución del análisis de puesto. Ya ustedes lo pueden leer, van a encontrar bibliografía para eso en la que les he enviado, entonces pueden avanzar. Y en la metodología, pues ya lo hablamos, en los diferentes tipos de encuestas, tipos de recolección de información, ¿cierto? ¿Qué beneficios tiene? ¿Qué información del puesto? Y aquí quiero centrarme en algo. Miren. Si ustedes ven acá, vemos que el puesto de trabajo es el que se adapta a la persona y no a la persona al puesto de trabajo. Ese es lo que comúnmente tenemos en cuenta. Pero cuando hablamos de esta frase, nosotros nos relacionamos al proceso de salud y seguridad en el trabajo, ¿cierto? Cuando nos hablamos de el puesto de trabajo es a la parte física, ¿cierto? ¿Cómo es el espacio de trabajo? La distribución física se debe adaptar a las condiciones de la persona. Entonces, por ejemplo, acá vemos cómo el computador debe tener un ángulo, la silla, el espacio para que la persona se pueda mover, ¿sí? ¿Por qué hago esta analogía? Porque es que muchas veces creemos que el cargo se debe adaptar a las condiciones de la persona, pero el cargo en documento, y no, es la parte física.
Entonces, por eso me detengo en este caso y quiero decirle lo siguiente. La empresa organiza su empresa, determina cuáles son sus cargos y cuáles son esas características de esas personas que deben ocupar el cargo. Son las personas las que deben cumplir con esos requisitos para desarrollar esos cargos. No la empresa cambiar su manual de funciones cada vez que llega alguien a ver si cumple o no cumple. Entonces, esa era la analogía que quería llegar y creo que esto nos permitiría también, por ejemplo, hablar del enriquecimiento de los puestos de manera vertical y lateral y también avanzar a la gerencia del conocimiento. La gerencia del conocimiento es que yo tengo que lograr que el colaborador genere un conocimiento individual, me ayude a difundirlo, ¿cierto? Pero también ayude a que otros lo apropien y lo apliquen, ¿sí? Entonces, lo tengo yo, lo comparto y también ayudo a que otras personas apropien ese conocimiento y lo apliquen. Listo, entonces aquí está una de las bibliografías que se utilizó, ustedes ya tienen el material. Es importante aclarar que aquí están dos personas que nos ayudaron en el tiempo a construir esta información. ¿Sí? Han sido estudiantes que han ido aportando a esta construcción de diapositivas y pues darle los créditos. Bueno, muchas gracias. Vamos acá a terminar la grabación y los espero pronto en la siguiente sesión.